Bueno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a ver esta última parte del módulo, que son los estudios complementarios en enfermedad arterial coronaria, que es una de las principales causas de dolor torácico anterior. Vamos a hacer ahora inicialmente un pequeño resumen de cómo se dividen los síndromes de la enfermedad coronaria, los síndromes coronarios, y luego vamos a adentrarnos en el tema. Cualquier duda o que tengan sobre esta clase me pueden escribir a mi mail, que es como mi nombre que figura ahí abajo, es camilo-de-abajo girado@hotmail.com, ¿sí? Cualquier cosa me pueden escribir ahí y me consultan cualquier duda de la clase. Bueno, este esquema es el esquema clásico de la enfermedad aterosclerótica coronaria, ¿bien? De las fases, como cuando empieza en la estría grasa y termina en una placa aterosclerótica obstructiva, y cuando se complica o se rompe su cubierta y se generan trombos, ¿bien? Los síndromes coronarios se dividen en dos grandes grupos, el síndrome coronario crónico y el síndrome coronario agudo, ¿sí? Los síndromes coronarios crónicos eh, son los que se producen por una obstrucción del flujo, una placa fija, una obstrucción fija. Si no hay actividad, no hay ruptura ni trombos, sino hay una enfermedad que ha progresado en el tiempo y genera una disminución del flujo coronario, ¿sí? Eso puede generar un desbarajuste entre la oferta y la demanda y generar dolor torácico o isquemia, o sea, se genera isquemia y dolor, ¿bien? Otra manera de presentarse, esa sería la clásica angina estable, el paciente que camina y empieza con el dolor opresivo y tiene que detener la marcha, ¿sí? Para que calme ese dolor, o con nitrato sublingual. Y la otra es la disfunción del ventrículo izquierdo. Muchas veces puede pasar que estas obstrucciones por ahí no generen dolor, no generen angina, pero sí generen disminución del flujo, hibernación y disfunción del cardiomiocito. Y los otros grandes grupos son los síndromes coronarios agudos, que se producen por esta fisiopatología. Hay una ruptura en la cubierta de la placa y eso genera una activación de la agregación plaquetaria y puede generar un trombo. El trombo puede ocluir completamente la arteria, generando un IAM con supra-ST, o ocluirla parcialmente, generando un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que ahí entra la angina inestable y el IAM sin ST. Ahora lo vemos en la siguiente diapositiva, a esto para que quede un poco más claro. Acá vamos de vuelta, acá seguimos en esta parte, los coronarios agudos, y los coronarios agudos se dividen en dos, con supra y sin supra, ¿sí? El que no tiene supra-ST, esta es la fisiopatología, como les decía recién, esta es la arteria, acá está la cubierta de la placa, se rompe y genera un trombo no oclusivo. Fíjense que parte de la luz está abierta. Esto genera un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Cuando la ruptura de la placa genera un trombo que ocluye completamente la arteria, genera un infarto o un síndrome coronario agudo con elevación del ST, ¿sí? El que tiene elevación del ST, el diagnóstico es dolor opresivo que no cede, más elevación del ST. Obviamente los biomarcadores cardíacos, como la troponina, van a estar elevados y que se eleven ante una necrosis miocárdica, y uno tiene el diagnóstico. Obviamente no va a esperar a la elevación de los biomarcadores. Ya cuando el paciente tiene dolor y tiene una elevación del ST, ya tendría que actuar en el tratamiento para destaparlo. Igual eso lo van a ver mejor en medicina B. En cambio, el paciente que tiene síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, como era esto que le expliqué previamente, se puede dividir en dos grandes grupos, el angina inestable o el infarto sin supra. ¿Qué lo divide? Si eleva los biomarcadores o no. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Si un paciente viene con dolor de pecho, que le duró 20 minutos, 25, por ahí se dio, viene, le encontramos un electro que tiene infra o que es dudoso, le hacemos biomarcadores, dan elevados, es un infarto sin supra. Si dan negativos, pero el dolor fue netamente anginoso, fue con las características que ustedes ya conocen, que fue opresivo, irradiado a la mandíbula del brazo izquierdo, ¿sí? Que puede estar asociado o no a síntomas vagales, ese dolor bien característico, una vez habla de angina inestable. De vuelta, más de lo mismo, otro cuadro, este cuadro es de Farreras. Con ST van a ver en el electro una elevación del segmento ST como este cuadradito, y sin ST pueden tener infra-ST, T negativas o un electro normal sin cambios. ¿Bien? Esto habla de la cascada, ¿sí? De la cascada isquémica. Hay una obstrucción del flujo, una oclusión coronaria. Primero se altera la relajación del ventrículo, luego se activa su contractilidad, luego se elevan las presiones de llenado, luego hay cambios en el electro, en este caso, pongámosle, si se ocluye el supra-ST, y luego viene el dolor. Esto pasa rápidamente, digamos, y desde cuando se rompe la placa hasta que es sintomático es prácticamente, va a pasar en poco tiempo. Esta es la misma clasificación que vimos recién, síndromes coronarios crónicos, síndromes coronarios agudos. Lo único que acá está el MINOCA y el INOCA. Esto habitualmente se debe a lo mismo, pero afecciones microvasculares, ¿sí?
Eso lo vamos a abordar más al detalle en medicina B, pero sepan que existe en la parte microvascular. Bueno, vamos a empezar con el agudo. Habíamos dicho que el agudo se divide en síndrome coronario agudo con supra y síndrome coronario sin supra. Recuerden que el supra es el que se rompe, hay un accidente de placa o una ruptura de la cubierta y hay una oclusión completa de la arteria. El paciente va a venir con dolor torácico y va a tener un electro con supra de nivel del segmento ST. En este caso, como la arteria está completamente ocluida y se está muriendo su miocardio rápidamente, hay que hacer un estudio invasivo que es la coronariografía, que es un cateterismo cardíaco, y destapar esa arteria. Y en el sin supra, el paciente viene con dolor, viene con electro. Si el paciente no tiene dolor o no hay características de altísimo riesgo, uno espera los biomarcadores. Si dan positivo y ese UNIAM termina siempre en una coronariografía. Habitualmente los síndromes coronarios agudos siempre terminan, la gran mayoría de las veces, en una coronariografía, depende con qué urgencia se hacen, para evaluar las obstrucciones y revascularizarla, destaparla. Eso también es parte del tema de medicina B, pero bueno, por ahora se los dejo ahí. El crónico, sí, como habíamos dicho, pueden venir con angina típica estable, es el paciente que viene con dolor hace más de 2-3 meses, que tiene dolor opresivo y tiene que tener su marcha para que calme, ¿sí? Y durante este reposo no aparece, o puede venir con un dolor dudoso que le da pinchazos, queda la duda cuando hace esfuerzo, pero no en el reposo, pero no es un dolor típicamente anginoso, entonces también pues, este paciente puede tener una obstrucción coronaria que no se manifieste clásicamente, o se manifiesta también con disnea, con equivalentes, eso también es típico en los ancianos y en los diabéticos, son las mujeres muchas veces. O asintomáticos, que el paciente no tiene ningún síntoma, o viene por síntomas de insuficiencia cardíaca, que tiene disfunción ventricular, eso porque la obstrucción por ahí no ha generado dolor pecho, pero ha generado disminución del flujo, y eso genera hibernación, o inclusive algunas veces puede llegar a generar necrosis y disfunción ventricular. Y muchas veces por ahí esa disfunción ventricular es asintomático, el paciente tiene un deterioro de la función ventricular, del ventrículo izquierdo, de la contractilidad, y por ahí se adapta porque es algo crónico y no tiene demasiados síntomas, y uno por ahí lo encuentra en un estudio que se pidió por otra cosa, le pidieron un ecocardiograma por otra cosa, para un control de una hipertensión, y encuentran la disfunción ventricular. Acá hay varios estudios que hay que ver, electrocardio y pruebas funcionales y coronariografía, que vamos a ir viéndolo a medida que avancemos en la clase. Bueno, vamos a empezar con un caso para que sea más, para que se puedan representar esto que le estoy hablando, ¿sí? Este es un paciente masculino de 50 años de edad que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, insulino requiriente, dislipémico, obesidad grado 1, sedentario y tabaquista. O sea, tiene todos los factores de riesgo para tener enfermedad aterosclerótica. Y consulta porque en el día de la fecha, en horas de la mañana, al despertarse, empezó con un dolor precordial centroesternal opresivo, ¿sí? En clase funcional 4, cuando estaba acostado, o sea, en reposo, con parestesias a nivel mandibular bilateral y parestesias en miembro superior derecho. El dolor fue de menor a mayor intensidad, fue creciendo, comenzó con intensidad de 1 en 10 y terminó en 9-10. Por dicho motivo, consulta luego de 50 minutos que empezaron los síntomas y viene con dolor, ¿sí? Fíjense que acá se irradia al miembro derecho, se puede irradiar al izquierdo, pero puede ir para un lado o para el otro. Pero este es un típico dolor, una típica descripción de un infarto, ¿sí? Un infarto con supra por una oclusión arterial. Acuérdense, supra, oclusión arterial. Bien, a este paciente le hicimos un electro. Recuerden, estas son las derivaciones del electro, acá se los puse. B1, B2 es la parte septal, B3, B4 la cara anterior, B5, B6 la parte lateral. Lo mismo que D1, ¿sí? Y ABL que están aquí, que ven la parte lateral. Hicimos el electro y lo que nos esperábamos, fíjense, tiene un nivel de CT marcado en B2, en B3, en B4, en B5, en B6, en parte de cara anterior, septal y lateral. También tienen D1 y ABL, si es un infarto anterior extenso. Entonces, en este caso, el paciente vino con dolor de pecho, dolor opresivo, centroesternal, irradiado, que no se le calma después de 40 minutos. Ya con esto tenemos diagnóstico de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Cuando ustedes ven elevación del ST y de esta magnitud, en su cabeza se tiene que representar que la arteria coronaria está totalmente tapada y se tapó de un momento a otro, ¿sí? Eso está generando en este momento muertes de los cardiomiocitos. Por lo tanto, tengo que actuar rápidamente para diagnosticar y para tratar y para destapar esa arteria. Entonces, el estudio que se hace a continuación es la coronariografía, ¿sí? Acá es lo mismo que hablábamos recién, estamos en este 50, en este cuadro.
La coronariografía es un estudio invasivo, ¿sí? Que se coloca un catéter por la femoral o la radial y con ese catéter se llega hasta las arterias coronarias vía de la aorta, ¿sí? Y ahí se inyecta contraste para ver cómo están las arterias. Se ve esto a través de una radioscopía y luego, ¿sí? Y luego aquí se puede tomar una determinación terapéutica como digamos, una colocación de un stent, ¿sí? Bueno, recuerden anatomía coronaria, descendente anterior, circunfleja, coronaria derecha, ¿sí? Acá está la descendente anterior que tiene este paciente, fíjense que hay un stop, está ocluida, esta es la circunfleja y este es el tronco de la coronaria izquierda. Fíjense que después que se le puso un stent, fíjense cómo se apareció la descendente anterior, que estaba ocluida a este nivel. Fíjense, acá está ocluida y acá aparece destapada. Este es el síndrome coronario agudo con supra. Bien. Bueno, ahora vamos a ver un caso 2, 62 años de edad, con antecedentes de tabaquismo, presenta estando acostado, dolor torácico opresivo, centro externar irradiado brazo izquierdo que fue en aumento, duró 20 minutos y se dio espontáneamente. Les viene a la guardia sin dolor, ¿sí? 62 años, antecedentes de tabaquismo, tiene edad y tiene un factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Para enfermedad aterosclerótica y el dolor es característico, opresivo, está irradiado, pero este, a diferencia del otro, se dio a los 20 minutos, vino sin dolor. Acá le hacemos el electro y encontramos esto, que fíjense son T negativas en B1, B2, B4, B5, B6, B3, D1 y ABL, sí que era lo que les decía. O puede venir con infra desde nivel del ST, como en este caso, fíjense que tiene un infra en B2, B3, B4, B5 este electro, ¿sí? Incluso puede venir con esto que es un electro normal, sí, pero el dolor es anginoso, sí, es un dolor que sí que apareció, fíjense, como les dijo, estando acostado en reposo y que duró 20 minutos. Bien, puede tener, si tiene cambios en el electro, hay más probabilidad que el paciente tenga un infarto sin supra, y si tiene un electro normal, por ahí hay menos, pero el dolor es muy característico. Acá lo que tenemos que hacer, como está sin dolor y el paciente nos da tiempo, pedir biomarcadores, las troponinas, ¿sí? Si la troponina da positiva es un infarto sin supra, y si la troponina da negativa es una angina inestable. ¿Bien? Son las que se pueden usar. IT y IT ultrasensible. La diferencia de ultrasensible con las clásicas, hoy en día casi todas son ultrasensibles, es que tienen un grado de detección menor y se pueden detectar en menos tiempo. Inclusive dentro de una hora no hay que esperar demasiado tiempo a que eleven para diagnosticar el infarto. Bien, la troponina se libera ante la necrosis miocárdica, ¿sí? Este era el clásico cuadro antiguo, sí, que antes se usaba la CK, hoy ya prácticamente está en desuso, se usa simplemente la troponina. Bien. Entonces, en este caso, dolor anginoso, biomarcadores positivos, troponina positiva, electro con infra o T negativo, electro normal, es un MIAN sin supra. Si el biomarcador es negativo, el electro tiene infra, tiene T negativas o es normal, pero el dolor es anginoso como el que tiene este paciente, esto es una angina inestable. Los dos son el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Si es un MIAN sin supra, hay que avanzar a la coronariografía, ¿sí? Y si es una angina inestable, habría que ver si es de alto o bajo riesgo. Si es de alto riesgo, se puede hacer la coronariografía para destapar las arterias, y si no, si es de bajo riesgo, se evalúa, se estratifica y se ve eventualmente si va para tratamiento médico. Igualmente, esto lo vamos a ver en medicina interna. Lo que me interesa ahora es que sepan esta diferencia y que si tiene un infarto o si tiene troponina positiva, hay que hacer una coronariografía, y si no, se puede ver si se hace o no. Bien, pero eso lo vamos a ver, abordar más en interno. Bien. Pongámosle que el paciente tenía un YAM sin supra, se le hizo una coronografía y acá fíjense en la descendente anterior tiene una obstrucción severa, que acá está marcada, ahí otra, o pueden encontrar esta de acá. Fíjense que a diferencia de la otra, esta obstrucción severa no genera, no está ocluido el flujo sigue existiendo, ¿sí? En este caso, ¿bien? Hay disminución del calibre, pero el flujo está presente. Entonces, esta es la clasificación y los estudios complementarios que se necesitan en el síndrome coronario agudo. Si usa el electro principalmente, ¿sí? La clínica, biomarcadores, ¿sí? Y coronariografía. Son los estudios que usamos en el agudo. Vean, el paciente que no tenía dolor, estaba lo más bien, de un momento al otro pasó de no tener dolor a tener dolor torácico o anginos. Bien, bueno, ahora vamos a ver la parte del crónico, ¿sí? Bueno, estos síndromes coronarios crónicos, el paciente puede consultar por angina estable que habíamos dicho, dolor del pecho cuando camina, por un dolor dudoso o estar asintomático, que ya lo habíamos visto. Recuerden que la angina inestable es la que se precipita en forma reproducible con el ejercicio y se libra luego de 5 o 10 minutos de reposo en nitroglicerina sublingual.
Y la angina inestable es la que suele durar más de 20 minutos, aparece en reposo o a mínimos esfuerzos, ¿sí? Puede ser un patrón creciente, puede ser un paciente que tenía una angina estable, que caminaba y le dolía el pecho, pero siempre le pasaba cuando caminaba 10 cuadras y ahora le empezó a pasar cada vez menos, entonces eso habla que esa placa se está inestabilizando, esa obstrucción fija está aumentando, entonces eso nos hace sospechar de una angina inestable. Pero bueno, en este caso, en la angina inestable es esta, ¿sí? Es esta definición que está acá. Pongamos este caso, un paciente femenino de 68 años de edad que está vaquista, dislipémica severa, con hipertrofia del VI y sobrepeso. ¿Sí? Tiene factores de riesgo cardiovasculares y a su vez tiene daño de órgano blanco por la hipertensión, porque tiene hipertrofia. Empieza su enfermedad a actuar 3 meses previos con dolor, ardor epigástrico, que aparece al caminar 5 cuadras a pasos acelerados, dura 5 a 10 minutos, y cede con el reposo. También refiere que dichos episodios aparecen cuando suben muchos pisos por escaleras a paso acelerado. Por dicho motivo, consulta, ¿sí? Consulta ahora sin dolor, o sea, esto le pasa cuando hace esfuerzo. Parece, clínicamente, eso es una angina estable, crónica estable. Acá probablemente haya una obstrucción fija que disminuye la luz de la arteria, ¿sí? Genera un desbarajuste entre la oferta y la demanda, y eso genera el dolor anginoso. El electro en la angina, en este caso, puede controlar lo patológico, como esto, que es un bloqueo de rama izquierda. Si habitualmente el bloqueo de rama izquierda suele aparecer o porque se bloquea la rama, estas son las características de electro, que ya lo van a ver cuando vean electropatológico, o puede aparecer cuando hay necrosis, hay una isquemia, se murió parte del miocardio y eso genera bloqueo de la rama. También otra cosa que pueden encontrar puede ser que tenga secuelas. Esto es onda Q, ¿sí? Onda Q, onda Q, onda Q. Esto habla de una secuela de infarto, la onda Q. O puede ser que tenga este dolor anginoso crónico y tenga un electro normal. Son las opciones que se le puede presentar. Luego, si el paciente les consulta por ese dolor, camina las 5 cuadras, demás, ustedes le hacen el electro, pongámosle, y no tiene secuelas, es un electro normal, le piden un ecocardiograma Doppler, que es una ecografía, que ahora vamos a ver. Eso sirve para ver cómo se contrae el ventrículo, cómo se relaja y cómo andan las válvulas, ¿sí? Y eso nos va a servir para ver si el ventrículo tiene buena función sistólica, o sea, se contrae bien o no. Bien, entonces, pongámosle el ejemplo que este paciente vino con estos dolores a los 500 metros, hacemos un electro que es normal, le hacemos un ecocardio que es normal, tiene buena funcionalidad. Entonces tenemos la clínica que es muy sugestiva o muy característica de la angina, entonces tenemos que ver si ese dolor, confirmar que sea isquemia. Para eso tenemos que ir a las pruebas evocadoras de isquemia que se hacen con ejercicio, someter al paciente a un esfuerzo, o con fármacos que aumentan la contractilidad o que son vasodilatadores. ¿Bien? Otra opción que puede pasar es que el paciente le hicimos el electro, por ejemplo, el electro fue normal, pero hacemos un ecocardio y tiene ya deterioro de la función sistólica. Ahí directamente interpretamos que tiene dolor anginoso, el ventrículo se contrae mal, entonces interpretamos que probablemente esté obstruida sus arterias y que haya que directamente ir a desobstruirlas para mejorar la funcionalidad, ¿sí? Por más que le hagamos la prueba evocadora de isquemia, por ahí podemos ver algo, podemos ver poco, pero ya con esta clínica característica y con deterioro de la función ventricular, sí o sí, con factores de riesgo, nos obliga a descartar digamos, por epidemiología la enfermedad coronaria. Así que hay que hacerle ahí directamente una coronariografía, cuando ya el ecocardio tiene disfunción en la contractilidad. Si la contractilidad está normal, optamos por la prueba funcionales evocadoras de isquemia. Pueden hacerse con ejercicio o con drogas, ¿sí? Con inotrópicos positivos o vasodilatadores coronarios. Vamos a hacerlo sencillo, esto después lo vamos a ver más al detalle en interna. Hagamos las pruebas con ejercicio, la clásica. Se hace un esfuerzo, ergometría que se hace con esfuerzo, SPEC con ejercicio o ECOS-3 con ejercicio. Bueno, la cascada isquémica ya hemos hablado. Vamos a empezar con la ergometría. La ergometría, esto por ahí es una prueba de esfuerzo, se hace en una cinta de una bicicleta, se coloca al paciente con electrodos para ver todo el electrometría de electro durante toda la prueba, se van haciendo distintas etapas que van aumentando digamos, de intensidad o de carga, ¿sí? Y la prueba se detiene cuando el paciente se cansa o si hay algún síntoma notable. Lo que vamos a ver, si hay algún trastorno en el ST, lo que puede haber depresión o supra, si hay angina, si hay dolor, o si hay una caída de la presión arterial. Se puede hacer en cinta o en bicicleta, ¿sí? En una o en las dos. Lo que tenemos que ver es que
si hay infradesnivel del ST. Habitualmente el normal es este. El anormal es cuando hay un descenso asimétrico, como acá muestra el gráfico. Igual esto es más al detalle. Lo que tienen que saber conceptualmente es que vamos a buscar si hay infra-ST o no. También se puede hacer el ecocardiograma basal o el ecoestrés, ¿sí? El ecoestrés es similar, se hace correr al paciente o en una bicicleta y se va viendo con la ecografía, ¿sí? En el reposo, cómo se contraen los segmentos del ventrículo y si ante el esfuerzo algún segmento se contrae menos o no. Eso hablaría de que le está llegando menos sangre y de que ahí hay una isquemia marcada, ¿sí? Esto es cómo se divide el ventrículo izquierdo en distintos tipos de segmentos en prueba de ecografía. Fíjense como que se corta como en fetitas y se le ponen distintos tipos de segmentos, ¿sí? Este es el nivel basal del ventrículo, el nivel medio, la apical y la punta, ¿sí? Y se divide en los segmentos anteriores, laterales, septales e inferiores. Cada uno corresponde a una arteria, descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. Acá está de vuelta lo mismo. Esto sería como esto, aplastado en una torta y queda esto marcado, ¿sí? La anterior, la lateral, la inferior y la septal y la apical. Este es un video, fíjense, de una ecocardiograma, ¿sí? Este es un 4 cámaras, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, aurícula derecha y aurícula izquierda. Fíjense cómo se contrae enérgicamente, ya que pongo la manito y se acercan completamente. Y fíjense en este tiene mala función ventricular, se contrae prácticamente muy poco, no se engruesa el miocardio. Vamos de vuelta a este. Fíjense acá cómo se engruesa la pared y cómo se acerca a la manito. Fíjense en este también, como este es un corte, un eje corto. Fíjense cómo ventrículo izquierdo son los músculos papulares y fíjense cómo se acercan las paredes. Este funciona bien y fíjense en este que apenas no se engruesa y no se acerca a ningún tipo de pared, ¿sí? Este es un ecocardio con buena función ventricular y este es con mala función ventricular, ¿sí? En el ecoestrés lo que evaluamos vemos segmento por segmento, si ante el esfuerzo esto que se contrae bien deja de contraerse bien y una parte se contrae mal. Entonces eso no hablaría de que le está llegando menos sangre ante el esfuerzo y que hay una lesión significativa que le está generando esa angina crónica estable. Bueno, se puede hacer con drogas, no importa esto más al detalle, esto tampoco. Y hay otra opción que pueden optar, que es el SPEC con dipiramoles, es un estudio de medicina nuclear, ¿sí? Con dipiramoles, adenosina o ejercicio, vamos a hablar del ejercicio, que es lo más sencillo. Si el paciente puede hacer ejercicio, se hace correr en una cinta, se le inyecta un radiotrazador, que eso lo que hace, entre comillas, es marcar la sangre, digamos, y ver si hay buena perfusión o no, si llega bien la sangre al corazón o no después del esfuerzo. Ahora les muestro las imágenes para que la vean, ¿sí? Son compuestos de tecnesio 99, que son los trazadores más utilizados, ¿sí? Y se usan en tomografía computarizada con emisión monofotónica. Esto es la abreviatura, ¿sí? Entonces, estos son los cortes que se utilizan. Fíjense, cortan el corazón en este plano. Este es con el plano, digamos, este es un eje largo. Este es corazón de manera transversal. Y esto, digamos, un corte, digamos, más coronal, ¿sí? Fíjense, acá está el segmento anterior, inferior, lateral y tabique. Lo mismo acá, anterior, punta inferior. Y lo mismo acá, tabique, lateral y punta. Los defectos que pueden pasar es un defecto fijo, quiere decir que hay una parte que no se pinta tanto cuando está paciente de reposo como cuando se hace el esfuerzo, entonces eso quiere decir que es una necrosis, no llega ni sangre, ni cuando está en reposo ni cuando está en esfuerzo, hacia que eso está muerto, o sea, ese cardiomecito no capta el radiotrazador porque hay una cicatriz, ¿bien? Reversibles quiere decir que es lo que buscamos nosotros en la isquemia, ¿sí? Es como lo que vamos a ver aquí, que es por ejemplo, este es un ejemplo, fíjense, acá está en reposo, está todo teñido en amarillo, esto es anterior, esto es lateral, esto es septal y esto es inferior, lo mismo que es inferior. Y fíjense que ante un esfuerzo, lo que está amarillito se pone rojo, o sea, capta menos, acá hay una isquemia inferior. Lo mismo en este grado de isquemia es más severo, fíjense que aquí está amarillito y aquí prácticamente ya está violeta, capta menos, ¿bien? Eso es lo que vemos, este es un efecto que en reposo no aparece y aparece en el ejercicio, es un efecto reversible. Esto habla de isquemia inferior, probablemente si es inferior tenga que ver con la coronaria derecha, ¿sí? Eso es lo que hablamos, ¿sí? Y parcialmente reversible habla de que en el estrés aparece un defecto que después resuelve parcialmente y eso habla de que hay una mezcla entre isquemia y necrosis, pero bueno, eso ya complicarlo un poco más. Sepan, fijos reversibles, más que nada lo que tienen que saber es lo conceptual. Después más al detalle lo veremos en medicina interna. Puede pasar que haya una dilatación transitoria, eso que se ve en el tomógrafo. ¿Qué pasa? Cuando uno hace el esfuerzo,
el corazón tiene tanta enfermedad coronaria que no le llega sangre y en vez de contraerse se dilata. Eso habla de una isquemia grave, enfermedad de múltiples vasos. Bien, lo mismo que el radiotrasador no sea captado por el corazón porque esté con mucho daño y sea captado por el pulmón, ¿sí? Entonces esto habla también de enfermedad coronaria grave. Acá de vuelta, fíjense, acá hay un defecto a nivel inferior y a nivel lateral. Fíjense en el reposo, capta, en el esfuerzo se está medio amarillito a nivel lateral, probablemente sea la circunfleja. Acá en la cara inferior está amarillito, lo mismo en la cara anterior, y acá ya se pone, capta mucho menos, es una isquemia intensa tanto lateral como inferior. Esta es más, fíjense acá, este paciente tiene ya en reposo disminución de la captación y en el esfuerzo capta más. Esta es una mezcla de isquemia con necrosis, ¿sí? Y acá fíjense hay una disminución de la captación en la punta, fíjense acá en el reposo y en el esfuerzo deja de captar. Después se puede hacer esto que es un plano y les puede dar un porcentaje de isquemia que tiene, ¿sí? Habitualmente esto se informa con porcentaje de isquemia, si tiene más del 10% de isquemia en todo, de todo el corazón, eso habla de una isquemia importante y de alto monto. Esto es lo que le decía, lo que puede pasar en la enfermedad crónica estable, que puede dejar el miocardio invernado, ¿sí? Que quiere decir que al haber disminución del flujo, eso puede generar hipoperfusión crónica, la enfermedad coronaria estable, ¿sí? Y genera una hibernación y un deterioro de la función. Incluso muchas veces puede generar daño y eso no es reversible. Por eso cuando le hacemos a un paciente que viene con angina crónica estable, viene con dolor de pecho y le hacemos un ecodoppler y vemos que funciona mal ese corazón, vamos directamente a hacerle cateterismo para intentar destapar la arteria, para sacarlo de esta situación de hibernación. Si es que la tiene, sería lo mejor si ese miocardio está viable. Muchas veces puede pasar que no esté viable y por más que rejuvenecemos, no mejore. Bien, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más al detalle. Entonces, para repasar, el paciente puede venir con síntomas de características estables, como el que les puse del caso, dolor de pecho, hace 2-3 meses, que le aparece a las 5 cuadras. Puede darse la situación que ustedes le hagan el electro y no encuentren nada, le hacen un ecocardio y la funcionalidad es normal, van a la prueba evocadora isquémica acá, ¿sí? O van a la ergometría, buscan infra-ST, o van al ecoestrés, buscan que una parte del corazón se contraiga menos, o van a la cámara gamma, que lo que vimos recién, que capte menos. Entonces, si ahí vemos que, vamos a ver la cámara gamma, le pedimos una cámara gamma, vemos que una parte, que es la cámara gamma es sinónimo de SPECT, ¿no? Le pedimos ese estudio y vemos que capta menos en una parte, en la cara lateral, entonces ya la angina esa crónica que venía clínicamente la confirmamos con el estudio evocador de isquemia. ¿Bien? Pongamos que se da otra situación, viene con dolores de pinchazos que no son característicos, pero se producen durante el esfuerzo, le hacemos un SPECT y vemos que el estudio está normal, así que ese dolor lo descartamos como si fuera coronario, o por ahí lo hacemos y vemos que hay isquemia y no se manifestaba como un dolor de angina, sino como otro tipo de dolor o como un equivalente con disnea, y este estudio nos sirve para confirmar. Y otra opción que puede pasar, que sea sintomático, tenga disfunción ventricular, que se lo encuentre por otro estudio, o que venga con el dolor de pecho, la opresión en el pecho, que le hace detenerse, lo mismo que hablamos con la paciente, le hacemos el ecocardio y acá el ecocardiograma aparece con una disfunción ventricular, el ventrículo se contrae menos. Entonces ahí no vamos a hacer una prueba de evocadora isquemia porque ya interpretamos que ese ventrículo está hibernado o dañado, vamos a hacer una coronariografía para ver las obstrucciones dónde están y eventualmente revascularizarla con un STEM. Ya lo vamos a terminar de ver o de cerrar en interno, ¿sí? Así, hay otros estudios más, la cardiorreso, la angiotensina coronaria y demás, que lo vamos a terminar de abordar en izquierda, ya son más complejos y requieren ver los temas más al detalle. Pero bueno, con esto me doy por conforme con que tengan, aunque sea estos conceptos de cuándo pedir estos estudios. Ya saben, cualquier duda me escriben. Mi mail es Camilo, guión de abajo, girado, todo con minúscula, como es mi nombre, @hotmail.com. Cualquier duda que haya quedado con la clase, me pueden preguntar, chicos. Bien, así que bueno, vamos a continuar luego, finalizando el módulo, con la resolución de casos. Esa es la actividad que vamos a hacer de manera presencial. Nos vemos la próxima.